Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio de la carta a los romanos, que nos hubiésemos quedado en lo que es Romanos 9:13, recordándole que hemos hablado ya del rechazo de Cristo por Israel, por qué fueron rechazados, como también el rechazo de Israel y el propósito de Dios. Ellos fueron rechazados, recordemos que dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver el rechazo de Israel y el propósito de Dios, lo vimos, y ahora vamos a ver el rechazo de Israel y la justicia de Dios. Vamos a ver a Romanos 9:14 en adelante. Dice la palabra, Romanos 9:14 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice el verso 15, entonces, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice el 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18, de manera, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirás el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me ha hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso por honra y otro para deshonra? 22. ¿Y quién, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, justicia y con prontitud. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Realmente, esta palabra que hemos leído aquí, Romanos 9, del 14 al 29, vemos cómo el Señor habla del rechazo de ellos y la justicia de Dios. Vamos ahora a tratar de entender mejor la palabra. Vamos entonces a comenzar a desglosarla. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Romanos 14, 9:14. Mire, encontramos que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios nunca, óigame bien, nunca es injusto al tratar con su pueblo. Como creador soberano, tiene el derecho de actuar de acuerdo con su voluntad, ya sea en ejercicio de su compasión, como vemos en los versos 14 al 16, o en ejercicio de su ira, como vemos en los versos 17 y 18, y segunda, usted puede ver a segunda de Crónicas 19:7. Dice entonces el verso 15, vamos a ver, verso 15, de aquí que estamos en Romanos 9:15. Dice el verso 15,
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso usted lo puede ver en Éxodo 33, 19. Como también es bueno entender la misericordia que el Señor ha tenido con usted y conmigo. Es grande. Nosotros le pedimos misericordia a Dios, pero ¿qué más misericordia ha tenido el Señor con usted y conmigo? Que ha mandado a su Hijo a morir por usted y por mí, a morir por nuestro pecado, para que nosotros simplemente creamos en Cristo, creamos en el Señor, obedezcamos su palabra. ¿Qué tan grande misericordia no ha tenido el Señor? Tendré misericordia al que yo tenga misericordia. Este pueblo tantas cosas, el pueblo de Israel que hizo, y él tuvo tanta misericordia, pero nosotros, todo lo que hacemos, y sin embargo simplemente con virarnos hacia Cristo, con mirarlo, con creerle, con obedecerle, con bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Pero lo hacemos así, obedecemos su palabra. Dice el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene la misericordia. Entonces realmente la capacidad o el esfuerzo humano no son factores determinantes para que Dios tenga misericordia. Todo depende de su soberana voluntad. Porque recordemos que la salvación es algo gratis. Es algo que se nos da, un don inmerecido. Y que nosotros, no importa lo que hagamos, no importa las obras que hagamos, vamos a conseguir salvación por ella. La vamos a conseguir porque Cristo nos las da, su gracia. Dice, usted puede ver a Efesios 2:8, dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo era Faraón? Hombre malo, y tenía duro el corazón, pero ¿qué vino? Vino entonces la gracia de Dios, vino como Dios ayudó a ese pueblo, porque todo es Él. Dice el verso, usted puede ver a esos 9:16, 16, dice el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Pero me dirá, ¿por qué me inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dice el verso, ¿por qué me dirá? Porque pues inculpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Usted realmente puede ver a Job 23:13, Daniel 4:35. Y aquí Pablo hace esta pregunta para responder a cualquiera que haga objeción a la voluntad divina diciendo, ¿cómo puede Dios culpar al hombre cuando Él todo lo decreta? Porque dirá, pero si Dios tiene la potestad en todo, ¿cómo puede culpar al hombre si Él todo lo decreta y conoce? Esa actitud humana de justificación revela la naturaleza del hombre, la cual no puede conocer los designios y propósitos de Dios. Dios todo lo puede hacer. Ahora usted tiene un libre albedrío, usted sabe lo que tiene que hacer, lo que le conviene hacer y lo que no. Usted puede decidir si sigue al Señor o si sigue sin Él. Usted tiene ese libre albedrío, pero le conviene o nos conviene realmente estar con el Señor. Pablo se anticipa a esta objeción común a lo que ha enseñado en el versículo anterior. Si Dios escoge tener misericordia a quien quiere y endurecer el corazón a quien quiere, y si su decisión se basa en la última instancia en su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser considerado justo que Dios juzgue a aquellos que se niegan a creer? El que se niega a creer, pero puede creer. Está dentro de él querer hacerlo, realmente. Dice el verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Realmente usted puede ver a Isaías 29:16, a Isaías 64:8. Y Pablo contrasta la criatura con el Creador. La actitud humana arrogante de no someterse al Creador es la raíz de su rebeldía contra Dios. Personas que no quieren creer, que dicen que no, parece que ellos creen que vinieron solos, ¿verdad? Entonces, usted puede ver a Romanos 1:18-32 y no permite que se obtenga la fe salvadora.
Romanos 8:7, 8:13. Pablo insiste en que la sumisión sincera al soberano derecho de Dios como creador es esencial para reconciliarse con Él. Usted tiene que saber que Dios existe. Usted tiene que saber que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro hermano, ¿verdad? Y que el Señor vino, Jesús, a dar su vida por nosotros. Usted tiene que reconocer todo eso. Entonces, es esencial para reconciliarse con Dios. No se puede reconciliar con Dios si se quiere omitir, si se quiere poner que Jesús no existió, que Jesús no vino, todo ese tipo de actitudes. Dice entonces el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Usted puede ver a 2 de Timoteo 2:20. Cuestionar la inmortalidad de las acciones de Dios es inadecuado. La criatura tiene derecho a objetar lo que su creador hace, ¿verdad? No tiene derecho, la criatura no tiene derecho a objetar lo que su creador hace. Entonces yo no somos quien para cuestionar a Dios, realmente. Sin embargo, tales enseñanzas no deben conducirnos a pensar que los pecadores no pueden creer, aunque quieran, porque la Escritura no enseña eso. Ella afirma repetidamente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invocare. Y aquí yo me voy a parar, Romanos 10:13, cuando dice, mira, todo aquel que cree será salvo. Y te citan esto aquí para entonces tumbarte a Hechos 2:38, porque ellos dicen, no hay que bautizarse. Si el que no se puede bautizar será salvo. Bueno, la Escritura claramente dice en Hechos 2:38, en el 37 le dice que Pablo le dijo que ustedes, en 36, ustedes han matado al maestro. Entonces él dice, varones, dicen ellos, estos judíos, varones hermanos, ¿qué haremos? Él le dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Entonces, la importancia del bautismo. ¿Qué pasa? Que aquí dice claramente que el que invocar el nombre del Señor, y lo leemos otra vez, dice de esta manera, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Usted lo invoca, usted lo llama, usted está ahí. Pero cuando usted lo invoca, entonces usted lo obedece. Y si usted obedece, entonces usted va a tener que bautizarse. La importancia del bautismo, como dice en 1 de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva, que sí lo salva. Por eso tiene el plural, nos salva. La importancia del bautismo. Esta apelación de la Escritura a los incrédulos se mantiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Usted puede ver a Ezequiel 33:11, como también a Juan 6:37. Dice el 22 y el 23, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces realmente Dios soportó con mucha paciencia. Dios ejerce su soberanía con abundante misericordia, no con estricta justicia. Su sufrida paciencia con Israel prueba su deseo de salvar esa nación y confirma el hecho de que el fracaso judío no es responsabilidad de Dios. Efesios 3:16. En contraste, oposición, contraposición o diferencia notable que existe entre personas o cosas. Con los vasos de ira del verso 22, Dios ha preparado vasos de misericordia para manifestar su gloria. Romanos 8, 29, 30. Hay personas que usted dice, pero ven acá, esas personas sí es mala gente. ¿Y cómo es que Dios? Y a veces también queremos que, ojalá que Dios venga mañana ya, que Cristo venga para que se acabe esto. Pero la misericordia que tuvo Cristo, que tuvo el Señor con usted, de quien usted era, esperando que usted cambie, ahora la está teniendo con otro. Entonces usted quiere que ya usted vino a los pies de Cristo y que la misericordia se acabe. Pero esa misericordia que Él estuvo con usted esperando que usted cambie, la tiene ahora con aquellos que todavía no han cambiado, que todavía no han dado el paso. Cristo viene y está a la puerta, pero Él tiene misericordia y sabe cuándo actuar, sabe cuándo va a venir. Nadie sabe cuándo viene Cristo. Ni Él mismo sabe cuándo Él lo vayan a mandar a venir.
Entonces hay gente que pone en fecha que Cristo viene tal día, que mira los tiempos como están y que eso es que Cristo, desde que Cristo se fue, Él dijo que venía. Ya desde ahí comienza que uno no sabe. Cristo pudo haber venido en el 900, en el 800, en el 10, en el 20, en el 16. Pero usted ni yo no sabemos la fecha de cuándo viene. Si el ladrón avisara cuando va para una casa, la gente se cuidara. Entonces hay que estar preparado porque no se sabe cuándo realmente Cristo venga. Que viene, pronto, pero no sabemos cuándo. Dice el 24, el 26, a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Osea dice, llamará pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois un pueblo mío, allí será llamado hijo del Dios viviente. Mire, no solo los judíos, sino también los gentiles. La salvación es para todos. Está ahí. Lo que hay es que tener fe. Esa fe que es muy importante. Si no hay fe en Cristo, no hay forma de usted conseguir su salvación. Y esa fe lo va a llevar a usted a hacer tantas cosas en obediencia al Señor que nos puede conducir a la salvación. Pero tanto a los gentiles como a los judíos, porque en primera instancia Cristo vino a los judíos, pero los judíos no, ellos no oyeron, no creyeron en Cristo y por eso vino a los gentiles. Realmente, Romanos 3:29, la misericordia de Dios también se evidencia en su trato con los gentiles como apoyo de la enseñanza que no todos los llamados a convertirse en vasos de misericordia. Verso 23, pertenecen al pueblo de Israel. Pablo cita a Oseas 2:23 y a Oseas 1:10. En su contexto original, estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante Dios. Pablo ve en ellos la inclusión de los gentiles. Gentiles, usted y yo no somos judíos. Por eso no llevamos ningún tipo de regla que los judíos llevaban. Hoy en día todavía hay personas que siguen en la ley haciendo cosas que pertenecían a la ley. Pero hoy somos salvos por gracia. Y esa gracia la conseguimos a través de la fe. Entonces, en su contexto original, estos versículos se refieren a la restauración de Israel ante Dios. Y Pablo ve en ello la inclusión de los gentiles. En 1 de Pedro 2:10, para indicar que existe un Israel espiritual, la iglesia más allá de la nación judía. Decíamos en días anteriores que hay personas que, ay mira, que Israel, quiero ir a Israel para ir al río de que yo quién, a donde estuvo el Señor, a donde estuvo esto, a donde estuvo aquello. Señor, que usted vaya a Israel, usted no se va a salvar. Que usted se bañe en el río Nilo, usted no se va a salvar. No, que es con ese pueblo no se puede uno meter, pero es el pueblo político, y el Israel político. El Israel del Señor es el que le obedece y no todo Israel obedece a la palabra del Señor. Por eso muchos israelitas no consiguieron su salvación porque no creyeron en Cristo, mas creían en la ley. Y Cristo es el fin de la ley. Y nos da su gracia y la conseguimos a través de la fe. De la fe. Entonces, ya terminando, vemos aquí, ¿verdad? Un poco largo, pero es importante que lo veamos. Entonces, existe un Israel espiritual, la iglesia más allá de la nación judía. Usted puede ver Gálatas 6:16. La cita de Oseas revela que Dios desea la reconciliación con todos, tanto judíos como gentiles. Verso 24, de aquí, de donde estamos leyendo. Porque dice 24, los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él quiere la reconciliación de todos. Entonces, vamos a ver el 27-29 para terminar. Dice de Romanos 9, 27-29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo de los hijos de Israel. Entonces dice 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes a ellos. Realmente, mire, Pablo cita a Isaías y vemos a Isaías 1:9, a Isaías 10:22-23. Y para confirmar que Dios en su misericordia ha preservado un remanente de Israel físico, de no haber hecho eso, la nación apóstata entera hubiese sido barrida. Pero hay un remanente. Ahora bien, y Pablo cita a Isaías para confirmar que solo un remanente de Israel, o sea, parte de una cosa que queda o se preserva para algo, eso es lo que es un remanente, será salvo. Del verso, usted lo puede ver en el verso 27. La promesa original a Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, verso 27, Génesis 22:17, nos confiere automáticamente la salvación a todos los israelitas. Y yo voy a repetir, ¿verdad? Mire, la promesa original a Abraham de que su descendencia sería como la arena del mar, en el verso 27, ¿verdad? Génesis 22:17 no confiere automáticamente la salvación a todos los israelitas. ¿Por qué no confiere a todos los israelitas? Porque aquí entendemos que con Israel uno no puede meterse, porque Israel es el pueblo de Dios, pero no le obedeció. Entonces, el israelita que no crea en Cristo, que no cree en Jesús, simplemente se va a quedar. Entonces, no es que todo el pueblo de Israel va a venir, porque hay muchos que no van a creer en Jesús como tal, como lo hemos visto en nuestra vida, de que muchos no creyeron, y van a haber muchos que no van a creer todavía, que no creen todavía, que ni siquiera Jesús vino. Entonces, ese remanente que se habla en la Biblia es aquellos israelitas, aquellos judíos que sí creyeron en la promesa del Señor, que sí creyeron en Cristo, que sí creyeron a través de la fe. La importancia de la fe en esto. El israelita, el judío que no crea en Jesús, se va a quedar simple y llanamente cuando Cristo venga. Entonces ahí va a haber un remanente, que lo hay un remanente. Así como usted ve ese Israel político, que lo que están en otra cosa. Pero si hay un grupo que sí creen a través de la fe en Cristo. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Tenemos que estudiar cada día más. Y la importancia de la fe en Cristo en todo esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa la obra que yo haga, no importa la obra que usted haga. La importancia de la fe en Cristo. ¿Por qué vino la salvación a nosotros? Y vamos a hablar después de eso. Porque los israelitas, porque ellos no la quisieron, a lo suyo vino. Entonces, como no la aceptaron, a los que sí la aceptaron, le dio potestad de ser hechos hijos. Tenemos que dar muchas gracias a Dios, a aquellos que no hemos nacido allá y que somos gentiles y que simplemente nosotros, porque hemos creído por fe, estamos dentro de lo que es la salvación. Vamos a dejarlo ahí, vamos a venir después al verso 30, 9:30 después, y vamos a hablar de la actual condición de Israel. ¿Cómo se encuentra entonces Israel en este momento? La actual condición en cuanto a la salvación. Vamos a hablar de esto en la próxima entrega.